Actividad de webinar que estamos desarrollando como unidad de posgrado de la Facultad de Educación, Psicología y Familia de la Universidad Finisterrae. En el día de hoy sean cordialmente bienvenidos a este webinar que lleva por título Neurociencia y Corporalidad, la nueva frontera educativa. Como unidad de posgrado de la Facultad de Educación, Psicología y Familia, hemos tenido y hemos estado recorriendo diversas temáticas durante todo el año a través de estos webinars. Sé que algunos nos siguen en cada uno de ellos, así que un agradecimiento especial para ustedes que nos han acompañado durante todo el año y muy bienvenido a aquellos que se están sumando por primera vez en el día de hoy. Desde ya anunciarles que obviamente después de pasar estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y regresando por allá por marzo, les estaremos comunicando un nuevo ciclo de estas actividades académicas para que ustedes vayan organizando sus tiempos y puedan participar. Muy bien, pues dentro del marco de actualización de los tres pilares, educación, psicología y familia, y que hoy día aloja a este webinar, como les señalaba, neurociencia y corporalidad, la nueva frontera educativa. Eh, Quiero presentarles a quienes nos van a entregar, ¿no es cierto?, una sabrosa y contundente información sobre esta temática. Tenemos la suerte de contar con dos profesionales de nuestra casa de estudios, con amplia experiencia en este tema, con amplios conocimientos, y por lo tanto vamos a poder interactuar con ellos, hacerles las consultas que se vayan generando durante la actividad. Quiero presentarles en primer lugar a la profesora Claudia Donoso Rioseco, y por allí si está escuchando nos puede mover su manito, la Claudia. Eh, Ella es magíster en educación, con mención en evaluación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Eh, es educadora de párvulos, con mención en educación musical, de lo cual hace mucha gala, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es coordinadora de la mención de neurociencias del Magíster en Educación de nuestra casa de estudio y además también dirige un jardín infantil muy conocido acá en Santiago, cuyo nombre es Don Osito. Claudia tiene una amplia experiencia, ¿no es cierto?, frente a todas estas temáticas, ya las estaremos escuchando. Bienvenida, Claudia, muchas gracias por estar acá. Y también le acompaña colega, amiga y también otra destacada profesional, me refiero a la profesora Karin Haddad. Ella es profesora de educación física, deportes y recreación. Es un magíster en mediación terapéutica corporal de la Universidad de Barcelona. También tiene un máster en mediación terapéutica corporal con especialización en psicomotricidad terapéutica de la Universidad de Barcelona, España. Es experta en psicomotricidad, una de las poquitas expertas que existen en el país, eh, con especialidad, como decía, en psicomotricidad educativa del Instituto de Ciencias Sanitarias y de Educación de Barcelona, España. Y además también es coordinadora de la mención de psicomotricidad de nuestro magíster de educación, profesora de nuestra casa de estudio en el área de pregrado, posgrado, y finalmente también es profesora, ¿no es cierto?, del Colegio Nido de Águilas, donde ella, fiel a su profesión de origen, ¿no es cierto?, sigue desarrollando clases de educación física. Así que bienvenida también, Karin, muchas gracias por estar acá. Y sin más, tomarme el tiempo que es de ustedes, paso a dejar este webinar
Sí, ¿Cómo se estuvo estamos, la no caída? sé si nos están escuchando, tuvimos una interrupción del internet. No sé si ahora, Karin, habla por favor para ver si te escuchan. Sí, perfecto. Ya, ahora sí, ahí retomamos. Bien, Karin, se me va a caer el carnet, voy a rebobinar el cassette y no sé, la de... Eh, Karin, tienes la palabra, por favor, ya te presenté. Muchas gracias. Bueno, un saludo cariñoso para todos los que están aquí en línea. Para nosotros es un privilegio poder compartir desde dos especialidades que caminan de la mano, como son las neurociencias y la corporalidad. Va a comenzar esta exposición y este webinar la profesora Karin Haddad y después voy a continuar yo. Ahora, lo importante es también la dinámica, que ustedes anoten preguntas para que en los últimos minutos podemos compartir sus inquietudes, sus comentarios o si tienen alguna también observación y aporte que hacer, bienvenido sea. Ya, Cari. Ya, muchas gracias, Claudia. Bueno, al igual que comentó Claudia, para nosotras es un honor estar con ustedes y hablar de temas tan esenciales hoy día en la educación moderna. La relación entre neurociencias y cuerpo y corporeidad, o la relación entre el cuerpo, la mente y la emoción como base de un desarrollo integral. Entonces, nuestra idea es que a través de esta presentación exploremos cómo el cuerpo, mucho más allá de su dimensión física, se configure como un real espacio de aprendizaje, expresión y conexión. ¿Ya? Eso como introducción. Entonces ahora mmm, tengo que compartir. Denme un minuto. Un minuto. Yo estoy viejita, entonces me cuesta como más. Ahí necesito a la Camila. Un minuto, please. Ahí se ve. Pero, Karin, delante estabas bien, Ya, espera. ahí te va, Camila te va a ayudar. Ahí sí, Karin, ahí se ve bien. Vamos a empezar por estas fotos y por esta gran pregunta, ¿no? Que yo muchas veces la planteo en clases. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver distintos cuerpos, ¿no? Podemos ver un bebé exquisito, que es el bebé más maravilloso de este planeta hoy en día. Podemos ver un simbolismo, ¿no? Hecho por un estudiante después de una experiencia. Y también podemos ver dos cuerpos representados artísticamente. Si seguimos, ¿por qué me dio tanto? Perdón. No ocupo hace tanto tiempo Zoom. ¿Por qué no puedo avanzar? Acá. Entonces, acá nosotros con la Claudia seleccionamos distintas imágenes de cuerpo. Pues nosotros nos podemos hacer una idea de lo que es cuerpo. ¿Qué es el cuerpo en definitiva? El cuerpo es algo que nos acompaña todo el día. Lo que pasa es que nosotros los adultos sentimos el cuerpo generalmente cuando hay dolencia, cuando hay dolor, cuando algo pasa, ¿no?
no nos detenemos a sentir este cuerpo a diario, muy distinto como es en los niños, que todas sus experiencias, todas sus exploraciones, todas sus vivencias, todos sus aprendizajes pasan por este cuerpo. Entonces, este cuerpo está vivo. Entonces, ¿qué podría hacer este cuerpo para nosotros? Ahí tenemos un chico bastante bien desarrollado, ¿no? Al lado izquierdo, claramente, genéticamente lo dotaron, pero también hay un trabajo corporal por parte de ellos. O tenemos a las modelos abajo, o tenemos ese cuerpo sexualizado, sensualizado, que muchas veces la publicidad nos atrae, ¿no? Para comer tal cosa, para usar tal cosa, ¿no? Pensando en nuestro imaginario que nos vamos a convertir utilizando ese producto en la imagen que nos está representando. Y por otro lado tenemos otros cuerpos. Podemos tener un cuerpo anoréxico o un cuerpo con estrías, ¿no? O un cuerpo mutado, ¿m? O un cuerpo sexual, o un cuerpo totalmente modificado por los objetos exteriores, los cuales los utilizamos o los tenemos que utilizar porque hay una clara dificultad de lo que es nuestra conciencia corpórea y específicamente de lo que es nuestra imagen corpórea. ¿Y qué más encontramos acá? Encontramos cuerpos artísticos, ¿no? Las bailarinas, encontramos un cuerpo con tatuajes, encontramos al lado derecho, vemos cuerpos comunes y corrientes, que puede ser mi cuerpo, que yo me puedo identificar con ese cuerpo, con más grasa, con menos grasa, ¿no? Y distintos colores también. Pero es interesante pensar ahora qué pasa con el cuerpo en la institución escolar. ¿Se acepta ese cuerpo? ¿No se acepta ese cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo del niño? ¿Qué pasa con el cuerpo del adulto dentro de la institución? ¿Estamos llenos de reglas? ¿No? ¿Estamos llenos de parámetros de lo que tenemos que hacer? ¿O tenemos espacios libres donde podemos ser tal cual sentimos desde esa emoción? Piensen un poco cada uno de ustedes cómo se valora el cuerpo dentro de su institución. Y eso no pasa por la clase de educación física. ¿Cómo se valora a diario? ¿Dónde el niño se puede mover? ¿Dónde el niño puede jugar? ¿Dónde el niño puede gritar? Porque bien sabemos que mientras más pequeños, los niños que son pura emoción, su forma de transmitir lo que sienten es a través del grito. Y nosotros muchas veces les decimos cuando corren y gritan, pero no grites, pero no grites. Es un cuerpo negado, ¿no? Es un cuerpo que no puede ser desde muy chiquitito. Siéntate así, ponte así, párate así, y sabemos, y hay muchos estudios que nos plantean, si nosotros respetáramos los procesos madurativos naturales y espontáneos del niño, no habría ningún problema. Y eso claramente, todo lo que es la teoría de Pickler, del libre movimiento, ¿no? Te da un marco teórico que te sustenta eso. ¿Qué pasa? Somos nosotros los adultos los que queremos modificar esa postura, y esa postura al final se va a reflejar en una conducta, ¿no? Y esa conducta al final se va a reflejar en una disciplina. ¿Y esa disciplina para quién? Para ese adulto que muchas veces, lamentablemente, no toleramos el movimiento. Quédate quieto, ponte en fila, no te muevas, no vayas por allá, sigue la línea amarilla, ¿no? Todo el día dando instrucción de sacándolo de su expresividad. Entonces, si analizamos la espacialidad de los cuerpos dentro de la institución, acá pusimos 4 fotos. Tenemos el edificio, tenemos el aula o la clase, tenemos el metro cuadrado de la mesa, la silla, quizás en ciertos colegios más modernos,
Y luego tenemos el pupitre, la silla puntual de un niño. ¿Qué pasa acá? Tenemos un gran edificio y al final el espacio de ese niño o de esa niña se limita únicamente y exclusivamente a lo que es la silla. ¿No debería ser totalmente de al revés? ¿No deberíamos abrir los espacios para que el niño habitara libremente? ¿Mm? Y que nosotros no limitáramos en la forma que lo estamos haciendo, porque llegamos a limitar de una manera tal que los niños no pueden caminar por su sala, no pueden hablar por su sala, y su sala es su segundo hogar, y los dejamos hacer re pocas cosas, porque hay algo en este adulto de no poder tolerar ese movimiento. Entonces, fíjense en estas fotos, son bien curiosas. Uno es del eh, creo que es del 1125, la de arriba, y la de abajo es del 2023. Hay mucha diferencia en estas dos fotos. Sí, la diferencia yo diría que el material era mejor antes, pero hay mucha diferencia. Así, la espacialidad que tiene, dónde se sitúa el adulto, donde hay un adulto imponente, donde hay un adulto que transmite la información. ¿Qué nivel de interacción tiene ese estudiante? Probablemente con el compañero de un lado o de otro lado. ¿Mm? No ha variado mucho, no ha variado mucho. Y eso tiene que ver porque no ha habido un cambio de transformación real por parte de nosotros, porque nos podemos llenar de teoría, podemos estar permanentemente actualizando las fases curriculares, que de hecho lo hacemos, ¿verdad? Pero seguimos enseñando de la misma manera. Pero nadie nos dota a nosotros para trabajar desde el cuerpo y con mi cuerpo. Y desde el cuerpo y con mi cuerpo voy a trabajar cosas mías. Y dentro de esas cosas mías voy a trabajar un sinnúmero de limitantes que limitan la expresividad del otro. Entonces el recreo, miren el recreo, piensen en los recreos, en los lugares, en los espacios de recreo dentro de la institución, dentro del colegio, dentro del estadio, dentro de la municipalidad. ¿Cuál es el mejor espacio? ¿Quién lo gana? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? Si hablamos de género. ¿Mm? ¿Quiénes? ¿Los grandes? ¿Los medianos? ¿Los pequeños? ¿Cómo son los patios de los preescolares en relación a los niños preadolescentes? Yo siempre tengo esa discusión en mi colegio, ¿no? O me la hago yo misma. Los patios de los preadolescentes son increíbles y los preadolescentes no se quieren mover en ese minuto y no se mueven a la hora del patio. Ellos tienen otros deseos muy distintos. Y generalmente los patios de los menores son los con menos recursos, los más chicos, los menos dotados, los que menos estímulo o desafíos tienen. No así el de los grandes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estos patios también? Acá en una investigación dicen asimilación de códigos que conforman una escuela paralela, invisible a los ojos de los adultos. Y acá podríamos hablar de todo lo que es el bullying, en las horas del patio, en las horas de formaciones, en las horas de transmisión, de tránsito de un lugar a hora, de un lugar a otro, de este patio a la sala, de la sala a la cancha, de la cancha a la hora de almuerzo. ¿Y cómo los llevamos nosotros a esos niños? Los llevamos en una hilera. Los llevamos niño, niña, niña, niño, los podemos llevar de menor a mayor, ¿no? Siempre buscamos una estrategia, pero ¿estamos o no estamos en ese momento? Eso tiene que ver con lo que plantean en esta investigación. Invisible a los ojos de los adultos. Es donde estamos, pero no estamos. Y es un momento crucial, porque cuando hay dificultad, cuando hay bullying, cuando hay problemática, cuando hay son niños maleteros que lo hacen todo por atrás, ese es el momento donde uno más debería estar presente.
Entonces tenemos a esta escuela como un lugar de medidas, ¿no? Los más altos, los más bajos, los más inteligentes, los menos inteligentes, los con diagnóstico, los sin diagnóstico, los que los mandamos al pie, los que no los mandamos al pie, ¿no? Los clasificamos todo el día. ¿Mm? Y ordenamos estos cuerpos, ponemos siempre a los más chiquititos adelante en la sala, siempre a los más grandes atrás. Nunca nadie se ha puesto a pensar qué pasará con ese grande. ¿Mm? ¿Qué le pasará que le encantaría estar adelante? Pero por una cosa de tamaño, porque la genética le hizo que él fuera más alto, nunca va a poder tener ese privilegio de estar adelante. Acá puse esta foto que me pareció tan curiosa, igual la encontré muy tierna, esta señora, la mujer más alta del mundo, con la mujer más chiquitita del mundo, que esto fue hace poco, ¿no? Y cómo la grande la tomaba como una muñequita. Me pareció tan curioso que estemos en eso, ¿no? Que sigamos en ese tipo de Guinness, de lo más grande, lo más competitivo, ¿no? Lo más bonito, lo menos bonito, diciendo que somos una sociedad en términos generales inclusiva. Entonces, generalmente, lo que les estamos planteando, que la escuela tiene que ser un lugar ordenado. Tiene que haber un ordenamiento corporal como medio para alcanzar esa eficiencia. El niño tiene que estar higienizado, tiene que haber una disciplina postural, te tienes que sentar, tienes que mirar hacia adelante, tienes que poner las manos arriba y tienes que tener un control de impulsos naturales. No puedes abrazar mucho, no puedes tocar mucho, ¿no? No puedes estar frente al otro como si eso, como si pasara algo. Y si un niño necesita tocar al otro, si un niño necesita abrazar a un otro, es porque necesita emocionarse y porque está intentando tener una interacción de humanos. ¿Mm? Pero ¿por qué lo hacemos? Lo importante es como plantearse por qué no los dejamos hacer o no los dejamos ser, en definitiva. ¿No? Porque ahora salen, no, no, que los niños no se pueden tocar y tú no puedes tocar a ningún niño por el tema del acoso, pero a ver, o sea que vamos a ser robot, entonces ¿para qué nosotros servimos? ¿Para qué estamos dentro de la institución? Si al final nosotros estamos dentro de la institución para humanizar lo que trae el niño y para hacer redes comunicacionales con ellos, ¿no? Y para darles hábitos de vida. Y eso se basa en el afecto. Entonces a partir de acá aparece un cuerpo como lugar de posible enfermedad, el cuerpo como medio del intelecto, pero también sale un cuerpo como dimensión exterior del ser. ¿Y qué nos plantea? Educar el cuerpo para educar la emoción. Piensen, desde la pandemia a la fecha nos hemos llenado de bibliografía. ¿Cómo educamos a nuestros niños? ¿Cómo educamos a nuestra sociedad? ¿Cómo nos educamos nosotros en esa impulsividad emocional que estamos constantemente? Todos los que trabajamos en colegios sabemos que nuestra labor cada día es más titánica. Mientras más chiquitito, es más complejo. Antes uno trabajaba hasta segundo, tercero básico y era el paraíso, pero ahora trabajar con un preescolar, ¿no? No es que no sea un paraíso porque estamos con niños, pero son salas muy desafiantes porque hay una desregulación emocional increíble. Entonces, ¿cuál sería nuestra propuesta? Empezar a entender que nosotros, más que un cuerpo físico, más que un cuerpo biomecánico, más que un cuerpo psicológico, psicoanalítico, eh, bioquímico, somos un cuerpo global, somos un cuerpo integral, ¿no? Y más adelante en una slide dice, pensar que un acto motor es únicamente y exclusivamente motriz es una utopía. Si tú haces cualquier acción, esa acción es motriz,
pero tiene un componente relevante a nivel cognitivo y lógicamente un componente emocional. Entonces, si vamos a trabajar esta base, si queremos tener herramientas, si queremos mejorar nuestras prácticas pedagógicas desde la emocionalidad, que es la gran desafiante hoy día en la escuela, hay que partir por el cuerpo. Ese es el lugar. Entonces, ahí era lo que yo les decía, la motricidad aislada de otras funciones es una utopía. Entonces, tenemos a estas dos chiquititas con 3 pelotas. Acá hay un acto motor, ellas están tumbadas en las pelotas, ¿no? Pero podemos pensar, ¿qué esfuerzo están haciendo? Porque están contra la pared, están con la pierna flectada. ¿Qué esfuerzo o qué trabajo, qué musculatura agonista o antagonista están utilizando para mantener esta postura de balance? Hay un tema afectivo, tremendamente afectivo. Primero están con la pelota, están de guatita, ¿no? Y eso tiene que ver más con un diálogo, con el material, con una pérdida, ¿no? No hay claridad entre esa pelota y mi cuerpo. Y hay una relación con mi otra compañera. ¿Mm? Y si viéramos o empezáramos a ver esta foto en acción, pudiéramos pensar, no sé, por las chiquititas quisieron seguir un patrón, amarillo, morado, amarillo, ¿no? O quisieron poner la más chica, la mediana y la grande, ¿no? O están haciendo palanca entre una a otra. No estoy diciendo que todo, pero casi todo movimiento prevalece lo cognitivo y lo afectivo. Así nos interesa que se balanceen, pero más nos interesa que avancen en sus procesos cognitivos, ¿no? Y que se configuren como personas desde lo afectivo. Entonces, ¿qué es lo importante si queremos trabajar en esto? Que el cuerpo tome el cuerpo, que el cuerpo tome el cuerpo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que los niños jueguen. Y el jugar es algo muy importante, es algo mágico, es algo tremendamente respetuoso, es algo que nosotros deberíamos ser expertos. Cualquier persona que trabaja en un colegio tendría que tener conocimientos de la evolución de este juego, porque esa es la forma que el niño se comunica. Y esta foto a mí me encanta porque dice algo muy importante, jugar es algo muy serio y tiene todos sus trajes ahí, ¿no? De superhéroes. Y los niños se meten en el personaje. Y ese personaje implica un juego simbólico. Y ese juego simbólico implica un nivel cognitivo. ¿Mm? Entonces, que el cuerpo tome ese cuerpo. ¿Y qué pasa con la escuela? Con la escuela en el cuerpo. Todos nos tenemos que involucrar. Y eso no pasa por ponernos buzo, por empezarnos a trotar, a hacer abdominales. Si lo hiciéramos iría de maravilla, pero no pasa por eso. No pasa por eso. Pasa por ofrecer espacios que tengan desafíos. Los espacios de patio que no tienen desafíos cuando el niño empieza a tirar los palos para afuera o se empieza a pegar, no tienen ningún desafío. Los patios deberían estar llenos de desafíos cognitivos, afectivos, emocionales. Y esos desafíos ir cambiándolos constantemente. Y esos desafíos puede ser, no sé, pues, en la trepadora poner una cuerda al medio. Eso ya es un desafío porque es otra forma de tomar, es otra forma de agarrar. Ya me tengo que organizar espacialmente, me tengo que organizar temporalmente, me tengo que relacionar con el otro para no pegarle. Entonces, ¿qué es importante acá? Partir de la base que explorar, movernos, jugar, son las bases del desarrollo integral de la infancia. Así, en un jardín, en un colegio que no se juegue, realmente es como para ponerse a pensar qué están haciendo realmente. Si es la forma más adecuada de trabajar. Es como el niño se manifiesta en el mundo. ¿Y qué es lo que deberíamos entender dentro de este proceso? Que hay un proceso madurativo de este juego, de lo tónico emocional, esa pelota que yo me pierdo, o ese niño que te abraza la pierna y no se separa de ti, o ese niño que
que el material está totalmente fusionado con él, o está pelotita, o está o en una posición más fetal, sin movimiento, pasando por lo sensorio, ¿no? Que podría ser que yo me balanceo en esta silla, que yo me chupo el dedo, ¿no? Que yo me paso el material por el cuerpo, llegando a una percepción motriz, que sería lo anterior, pero yo ya entendiendo este mundo, entendiendo lo espacial, entendiendo lo temporal, ¿no? Entendiendo el objeto, tengo la misma información que tenía anteriormente a nivel sensorial, ¿no? Pero ahora tengo mis habilidades y mis competencias psicomotoras. ¿Y eso qué quiere decir? Motrices, cognitivas y afectivas para entender la realidad. Por ejemplo, si yo juego un 2-3 momiae con niños que estén en etapa sensorio-motriz, el 1-2-3 momiae me doy vuelta, ¿no? Y los niños siguen corriendo. En cambio, si juego el 1-2-3 momiae y el niño ya está a nivel perceptivo motriz, el niño es capaz de hacer la inhibición motriz y hacer el frenado. Luego pasamos a lo proyectivo simbólico, ese juego simbólico que es maravilloso, donde resuelve el niño. Es el mejor lugar donde el niño resuelve sus conflictos, ¿no? Y terminamos con lo sígnico conceptual, con los procesos lectoescritores, con los procesos que nos demanda una básica. Entonces, esta propuesta es del placer de moverse al placer de pensar. Es ahí donde queremos llegar. Entonces, acá hay un videíto que les quiero mostrar, que me parece, lo más interesante que me parece de este video es cómo gritan. Y gritan y es pura emoción. Entonces, al menos a mí me fascina. Por eso se los traje. Ya son, ¿cuál es la propuesta acá? Yo les paso, hay una torre lleno de goma espuma, ellos van, la derriban y luego, lógicamente, supervisada por el adulto, ellos buscan sensaciones. Y gritan porque están emocionados, porque están felices de la vida, no gritan por otra cosa. Y nosotros les decimos, pero sin gritar o sin elevar la voz. Acá vemos otros momentos sensoriomotrices, momentos que yo veo que no se están permitiendo, ¿no? Ponerse uno encima del otro o sobre un material, ¿a qué le hace daño? ¿No? Si está trabajando la integración sensorial, está trabajando la integración perceptiva, está trabajando esa conciencia corpórea. Acá, miren, este video también es bien curioso porque nosotros que nos inhibimos con la mirada del otro, miren a este niño. Él llega, alcanza algo, alcanza su meta, pero necesita la mirada del adulto. Ah, perdón. Eh, ¿Y qué es importante? Les mostrábamos niños. Ahora, ¿qué pasa con este adulto? Pues porque no pasa por la teoría, pasa por un trabajo mío, ¿no? Pasa por yo volver a jugar, volver a despertar esto, volver a emocionarme. Y al emocionarme yo me siento vivo, ¿no? Sé que estoy ahora, que soy feliz, que quiero compartir, que quiero estar con ustedes. Y eso lo puedo hacer a través de un trabajo psicocorporal, a través de un yoga, a través de un, no sé, técnica de Alexander. Hay muchas formas de vivir este cuerpo. Pero yo, para entender al niño jugando, tengo que jugar y no juego como niño. Juego como adulto, juegos de niños. Y ahí tenemos la última actividad que hicimos el día sábado, que yo la encontré muy, muy linda, ¿no? A nuestra querida estudiante ahí al medio. Entonces,
Toda manifestación de la vida se expresa a través del movimiento. Si ustedes hacen un recorrido desde que nacieron hasta hoy, todas las manifestaciones, aunque sea imperceptible. ¿Y qué es lo importante y qué es lo relevante y qué es lo que deberíamos tener siempre presente? Que si no emocionamos a los otros, no va a haber curiosidad, no va a haber atención, no va a haber aprendizaje y no va a haber memoria. Sí. Ahora viene mi amiguita la Claudia, la querida Claudia Donos. Gracias, Karin. Bueno, es tan interesante escuchar a la Karin hablar, tan motivante también, porque despierta las raíces del ser humano. Aborda lo que es el movimiento, la importancia del juego, y nosotros, desde el minuto en que se dice que un ser humano está ahí, ¿no? En el vientre de otra persona, lo que se busca para saber si está vivo es el movimiento. Entonces el movimiento es la esencia de la vida. Y dentro de este movimiento, en un cuerpo, ¿no? En un cuerpo que somos nosotros, que esto que nos contiene, que es maravilloso, que este cuerpo nos va acompañando durante toda la vida. Y en todo ese neurodesarrollo que podríamos concentrarnos, hay algo fundamental que es la emoción y que tiene que ver con el ser cuerpo. O sea, yo no tengo un cuerpo, sino que soy un cuerpo sintiente, un cuerpo pensante. Y yo desde las neurociencias me voy a concentrar hoy día en las emociones, ¿no? Las emociones, y cómo dentro de este cuerpo dialogamos con esas emociones. Las emociones se basan en historias. Definitivamente la emoción tiene una historia siempre. Si miramos este jacarandá, ya vemos cómo se cuentan dos historias tan distintas, ¿no? Vemos ahí un jacarandá, a una señora que está muy enojada porque ha tirado ahí las hojitas y tiene que barrer todos los días afuera de su casa. Y vemos el romanticismo de esta pareja bajo el jacarandá que está de lo más enamorado de la vida y del amor. Entonces, las historias se cuentan distintos dependiendo de cada ser humano en cada momento. Y dentro de este cuerpo sintiente, me gustaría que se concentraran en las emociones, esas emociones básicas que partieron un poco acompañando toda la visión de neurociencias y que Paul Ekman las dejó tan instituidas. Y piensen en qué emociones está en este minuto. Y si uno mira estas 6 emociones básicas, yo no sé si nos interpreta como que faltan, ¿no? Como que no son suficientes para expresar todo lo que estoy sintiendo. Y entonces es así como la invitación es abrir estas 6 emociones básicas, que no son básicas y que vamos a ver cuál es el planteamiento, y compartir un concepto que estamos usando muchísimo hoy día en neurociencias y que tiene que ver con la granularidad emocional. No solamente está la ira, la tristeza, las 6 emociones de Ekman, ¿no? Sino que hay muchísimas más. Y tenemos un lenguaje humano que tiene palabras para expresar las emociones. Sin embargo, somos muy pobres en ese lenguaje emocional. Está bien, nosotros podemos partir. Yo en mi formación de educadora de párvulo parto con los pequeñitos y trabajamos mucho las emociones y está centrado mucho en las 6 o 7 emociones de Ekman. Pero no podemos quedarnos toda la vida con esas 6 a 7 emociones y después seguir viendo una película intensamente que la sigue reforzando cuando esto es de un abanico espectacular. Entonces, aquí con el profesor que nos acompaña en nuestro programa de la mención en neurociencias, el profesor Hernán Aldana, nos ha llevado a abrir esta mirada de granularidad emocional, que también él la ha encontrado en los autores que yo les voy a compartir también. Y como la definió, me parece muy simple, y es en el fondo es encontrar la mejor palabra para algo que estás sintiendo. ¿Cuál es la mejor palabra para algo que estás sintiendo? Y entonces él contaba la historia muy interesante que me marcó muchísimo, que decía que lo llamó un amigo un día y le dice que había perdido a su mujer
había muerto su mujer y lo llama y entonces le dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario, por ejemplo, ¿no? Y entonces él dice, aquí estoy, yo sigo de duelo, hoy día recuerdo a mi mujer, que hoy día es su cumpleaños, y hace 3 años que ya falleció, y entonces él le dice, pará, porque es Argentina, ¿no? Pará, no, tú no estás de duelo, lo que tú tienes es saudade. Y saudade no tiene traducción en el español. Saudade es un poco esa, esa melancolía de no estar con alguien al lado, tenerlo presente, pero sí lo tienes en tus recuerdos. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener tanto lenguaje humano, ¿por qué somos tan pobres en manejar estas emociones? Y así entonces la invitación es para que avancemos en esta granularidad emocional, que es el concepto que quiero compartir y no vengo a vender, vengo a regalar, ¿no? Buscar una forma más precisa y adecuada entonces para poder nosotros describir las emociones, buscar ese mejor concepto, ponerle nombre a una emoción. Solo así voy a poder entender lo que me pasa y voy a poder regularlo. Pero si en el fondo nuestras interacciones están dadas solamente por cómo estás, no, bien, ¿qué te pasa? Nada, es muy difícil que esta riqueza de comunicación emocional ocurra. Y por supuesto, también se va a ver afectada la regulación emocional. Al no tener esta granularidad emocional, es muy difícil también lograr esa regulación que es tan importante para las interacciones humanas. Aquí tenemos bueno, Lisa Feldman es la autora que trabaja mucho este concepto. Ustedes pueden escanear ese código y tienen su libro, ¿no? Donde trabaja todo esto y dice que hacer granularidad emocional, tener una buena granularidad emocional, es hacer que el cerebro construya el concepto emocional más útil en una situación dada. Entonces, con esta idea de esta granularidad emocional, vamos a ir hacia lo que es en neurociencia el sistema de la percepción, la emoción y la conducta y el comportamiento. Todo cerebro humano percibe a través de sus sistemas sensoriales. Esa percepción va a generar una emoción y esa emoción va a determinar una conducta y un comportamiento que se va a expresar en un cuerpo en movimiento, en un cuerpo vivo, porque solo si no estás vivo estás sin moverte, ¿no? Nos hace muy mal no movernos. Y esa conducta o comportamiento puede ser adaptativa o puede ser, entre comillas, disruptiva. Entonces, si nosotros nos entendemos que este PEC, ¿no? Como acróstico aquí planteado, lo podemos manejar con una habilidad increíble en nuestras prácticas pedagógicas, la mayoría de acá de la Escuela de Educación, me imagino, ¿no? Profesores, nosotros frente a una conducta desadaptativa o disruptiva, tenemos que pensar que siempre es precedida por una emoción, pero esa emoción ha sido gatillada por una percepción. Entonces, ¿cuál es la dinámica para poder manejarla de la mejor forma? Es que tenemos que tener ojo de PDI neuronal para darte cuenta qué percibió esa persona, que gatilló esa emoción y que determina esta conducta que se expresa en un acto motor. Porque la vida se expresa en un acto motor. Nosotros abrimos los ojos y pestañamos para poder, ¿cierto?, mirar y nos movemos para abrazarnos, nos movemos para desplazarnos, nos movemos para comer. Y entonces no hay otra forma de expresar la conducta si no es en un acto motor, en este cuerpo pensante, sintiente, ¿no? Y que se mueve. Entonces, esta idea de la que planteó la Karin, de que despertemos conciencias dormidas, de que la escuela no puede ser una atrapa cuerpos, sino que tiene que ser expansionista y liberadora, es algo que nosotros queremos de corazón, ¿no? Como educadoras con pasión de educar, que cambie. Y por eso me pareció muy interesante esta invitación que nos hacen acá de posgrado de unir las neurociencias y la corporalidad. Y aquí, en este PEC, es dejarle como una varita mágica para todo lo que es la regulación emocional. Si nosotros queremos ir a la regulación emocional, tenemos que ser capaces de qué percibió ese ser humano, que gatilló esa emoción y que genera esa conducta. Frente a una conducta disruptiva de un niño con desregulación emocional, esto tiene que ser más aún bien visualizado. En la medida que tú identificas qué percibió,
y te haces cargo de esa percepción, modula la emoción y la conducta vuelve a ser adaptativa. Parece magia, parece fácil, ¿no? Este PEC lo dejó un profe nuestro, biólogo que ya no está en esta vida, está en la trascendencia, el profesor Jorge Belmar, que me hizo muchísimo sentido y me ha servido mucho en mi labor docente, en las distintas edades de la vida y en las distintas interacciones que un ser humano tiene con otra persona, ¿no? En el campo familiar, en el campo laboral y en el campo también espiritual. Es súper importante empatizar con la emoción del otro, pero para empatizar con la emoción del otro tienes que saber conectarte con la percepción que tuvo ese otro. Porque en la medida que yo puedo modular o sea, empatizar con la percepción, voy a poder modular la emoción y esa emoción solita va a generar una conducta nuevamente adaptativa, ¿no? Eso es súper importante. Y dentro de esto también quería aquí mostrarles, ya que en neurociencia inevitablemente tocamos cerebro, ¿no? Aquí tenemos una fotito del cerebro en donde tenemos un sistema emocional que no carece de razón. Y eso es súper importante porque de repente pensamos que todo lo emocional está subcortical y la emoción también tiene cognición. Entonces es muy importante darse cuenta que pueden haber muchas estructuras, y no les voy a hacer clase de neurofisiología ahora, ¿no? Pero hay estructuras que nos permiten una memoria emocional, como el hipocampo, que se ve acá, ¿no? El hipocampo tiene que ver con la memoria emocional y con la memoria y el aprendizaje. Tenemos una amígdala que también está en sintonía con este sistema emocional. Y este sistema emocional, la amígdala no es solamente eh, como del sistema límbico, como se dice, sino también tiene su diálogo con este prefrontal y tiene cognición. Entonces, también es importante entender que las emociones no son subcorticales, que las emociones también tienen su componente de la razón, ¿no? De este prefrontal que nos acompaña. Sin embargo, sí es importante entender que sí tenemos un sistema instintivo emocional. Y este sistema instintivo emocional es el que yo les digo siempre a los profes que tienen que saber manejarlo. Porque ustedes como docentes, los que trabajan en educación, los que trabajan como enseñantes para estos aprendices, no pueden ser estímulos amenazantes para sus estudiantes. Cuando nosotros con a ver, cuando tu gesto, tu palabra, tu mirada es agresiva, se va a activar en nuestro cerebro la amígdala y esa amígdala está muy en sintonía con el dolor, con el miedo y la rabia y nos va a llevar a respuestas corporales. Fíjense en esto, o sea, cuerpo, respuestas corporales que te van a quizás a llevar a luchar contra eso, a huir o a paralizarte. Sin embargo, frente a un estímulo placentero, se activa otra estructura que aparecía en esa diapo que les mostré, ¿no? Aquí atrás, que es el núcleo accumbens. Fíjense que se miran, ¿no? Acá tenemos la amígdala y aquí tenemos el núcleo accumbens. Frente a un estímulo agresivo, amenazante, se activa la amígdala y dice, cuidado, cuidado, peligro, peligro, así que hay que defenderse. Y cuando el estímulo es placentero, es la amígdala, perdón, el núcleo accumbens, quien en todo su esplendor entra a función. Y este tiene que ver con el placer y con la motivación. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que estar en sintonía con el accumbens. Tenemos que ser docentes acumbianos, no amigdalianos. Y en nuestras relaciones humanas hay que cultivar también el ser personas que estén más en sintonía con el núcleo accumbens que activando la amígdala del otro, ¿no? Yo digo siempre, una cosa es la amigdalitis que nos dicen los doctores, por ahí veo al doctor Grandón metido en esto, ¿no? Una cosa es la amigdalitis, que listo, la tienes aquí, y otra cosa es la amígdala cerebral. Y esa amígdala, hay gente que tiene amigdalitis cerebral. Y eso hay que cuidarlo. Y eso tiene que ver con cómo nos comportamos, ¿no? Cómo nos emocionamos y cómo percibimos un estímulo. Aquí la Bárbara Fredericksen aborda desde el año 2013 la teoría abierta de las emociones positivas, ¿no? Y entonces, en vez de hablar de emociones básicas, la idea hoy día es ampliar ese concepto a granularidad emocional, como lo dice la Lisa Feldman, pero además referirse a las emociones como emociones positivas o emociones negativas, pero no básicas, ¿no? Y dentro de esta perspectiva, las emociones positivas son buenas, pero las negativas también son parte del juego.
no es que sean malas, son emociones negativas. La diferencia está es que la emoción es positiva, y aquí vemos una fotito, ¿no? de un adulto eh, apapachando a un niño, y cómo se generan, se activan las mismas estructuras cerebrales en ambos cuando están en este acto amoroso. Se mejora la atención, definitivamente, la cognición y también la acción, ampliando la gama de las percepciones, los procesos, los pensamientos y las acciones, a diferencia de las emociones negativas, que van a disminuir la atención, la cognición y la acción, y van a disminuir la gama de las percepciones, los procesos, los pensamientos y las emociones. Entonces, entre este sistema instintivo emocional y estas emociones positivas y negativas, nosotros en todo momento transitamos en nuestras vidas, ¿no? Pero lo que es importante es que sentirse alegre es una emoción que genera un cuerpo curioso por aprender. Aquí es donde entonces tenemos que llevar este cuerpo curioso por aprender, esta emoción de alegría, la tenemos que llevar a nuestras escuelas. Ya esa escuela, ese edificio que mostraba la Karin, ese pupitre que mostraba la Karin, ese puede tener una historia emocional. Y a lo mejor se transforma siendo en un pupitre amoroso para mí, porque me contuvo, porque fue mi lugar, ¿cierto? Pero ahí hay una historia. Entonces, volvemos a la primera lámina. Las emociones tienen historia, ¿no? Y eso es muy importante de que lo veamos. Hay investigaciones que demostraron, mira, este es del tiempo de pandemia, ¿se acuerdan? Ese tiempo complejo que nos permitió a los que estamos acá estar vivos, no todos los pudieron hacer, pero el 2022 se hizo este estudio y la pregunta era, ¿son los barbijos un problema para el reconocimiento de las emociones? Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? No, cuando todo el cuerpo es visible. Así que por eso que no nos sirven las 6 emociones básicas de las caritas de Ekman. Necesitamos todo el cuerpo para entender la emoción. Y los niños pequeños expresan las emociones con todo el cuerpo. Si hay que patalear, se tiran al suelo y patalean, ¿no? Se vería muy raro en los adultos, que se supone que tenemos ya más mielinización cortical, hacer esas cosas. Estamos más reguladitos, debiera ser, ¿no? Aunque tengamos ganas a veces de apretarle el cuello al vecino. Entonces, el cuerpo importa más que la cara en la comunicación emocional. Y aquí hay una unión hermosa entre neurociencia y corporalidad. El cuerpo es el que transmite, el cuerpo es el que comunica. Y tenemos que yo siento que la escuela le ha robado cuerpo al ser humano, ¿no? Le ha robado el cuerpo. La escuela, no, la educación tradicional nos ha robado el cuerpo. Nos acostumbramos a estar sentados cuántas horas al día, ¿no? Cuando partí en neurociencia, una de las cosas que más me generó reflexión es cómo yo, siendo educadora de párvulos, teniendo un centro de infancia hace 41 años, eh, concibiendo la educación, según yo, de una manera bastante menos tradicional, así, no con lápiz y papel, sino que en movimiento, con juego, con las artes, con música. Igual me di cuenta que uno desde pequeñito va educando a los niños al sedentarismo. Lo sienta para jugar a los rincones en párvulo, lo sienta para trabajar en las mesas, lo sienta para la colación, lo sienta para saludarse. Y es por eso entonces que empezó como ese bichito de llevar a la didáctica el movimiento desde el cuerpo, para que pueda expresar las emociones. Entonces, lo lindo de este estudio es que esto demuestra que cómo mi sala cuna, nosotras todas con el barbijo, como dice ahí, todas con la mascarilla, era capaz de saber cuando nos estábamos riendo, cuando estábamos felices o cuando estábamos, ¿cierto?, más firmes por alguna cosa, y eran capaces, sala cuna, en esa época de pandemia, de darse cuenta de la emoción de nosotras como profe, estando con mascarilla. ¿Por qué? Ahí yo lo podría dar como otra variable para otra investigación, porque el cuerpo es lo que realmente comunica la emoción, desde el tono con el que yo lo tomaba, ¿cierto? Desde el tipo de interacción que generaba al nivel táctil, todo lo que significa los sentidos en este cuerpo tan hermoso que tenemos divinamente creado, donde hay sistemas sensoriales que nos recorren de la punta del pelo a la punta del pie, como es el sistema táctil, uno de ellos, como es el sistema propioceptivo, que es la información que recibe nuestro cerebro de los músculos, tendones, articulaciones, y nos permiten saber si esta silla está dura, como el sistema vestibular, que es el que dialoga con la fuerza de gravedad y según la posición de la cabeza sabemos si estamos acostados, patas para arriba o patas para abajo. Así es que el cuerpo sí la lleva y el cuerpo es la forma de expresar las emociones. Vamos a pasar a esta otra. Entonces aquí vamos a hacer un jueguito y ustedes van a decir,
¿Qué emoción representa esta cara? Pánico, felicidad, miedo, susto. Entonces miramos esta. ¿Qué dice el público? ¿Alguno que abra el micrófono y lo diga por ahí? Dígalo, dígalo a viva voz. Felicidad. Pánico. Pánico, felicidad. Me dijeron, ¿ven Yo el contraste? Escuché pánico y felicidad. Ok, esas dos ya me sirven porque tenemos dos visiones distintas. Pero ¿qué pasa si le ponemos contexto y le ponemos cuerpo? Ay, no está esa diapo. No está esa diapo. Se saltó esa diapo. ¿Qué vamos a hacer? al tiro la solución. Ya, al tiro lo soluciona Daría mayor la mi compañera de curso. Pero no, se las voy a mostrar. Se las voy a mostrar, pero esto es para ponerle suspenso a el webinar. Se las voy a mostrar cuando le ponemos contexto y cuerpo, ¿no? Nos falta una diapo ahí que vamos a poner al final. ¿A dónde? Un segundo. Bueno, miramos esa cara y expresa una emoción, ¿cierto? Y representa una emoción que según la historia que ustedes construyen mentalmente es la emoción que vamos a... Ah, la paso más adelante, dale. No la cambies, no la cambies, la mostramos. Ahí la encontró la Karen. Solo se había corrido mágicamente y yo que estaba tan emocionada diciéndole ahora lo que viene. A ver, pues pongámosla enterita. Pongámosla enterita. Estamos muy viejitas. No, tú, yo no. Chuta, yo tengo 88. Acá, de no ver nada. Ya, esa no era. Esta era la que debería haber venido. Esta. Entonces, si a esa expresión le ponemos cuerpo, miren a la Serena Williams aquí, ¿no? Inmediatamente, ouch, me salió tu sobrina. Inmediatamente después de ganar a su hermana y en la final femenina de los Open, miren acá de tenis del 2008. Vista en contexto, la configuración facial adquiere otro significado. Podíamos haber dicho que estaba con pánico, ¿no? En la anterior, voy a volver acá, pero poniéndole contexto y poniéndole cuerpo ya sabemos qué emoción ella tenía. Bueno, así hay un montón de ejercicios lindos que nos pueden demostrar la importancia de la comunicación emocional a través de este cuerpo sintiente, pensante y en movimiento. Me voy a devolver a mi diapo. Entonces acá les comparto un diagrama. Voy a correr esta barrita de Zoom que siempre tapa las cosas para el lado de acá. Pero para uno no. Ya, sí, para nosotros sí, pero yo lo tengo que leer. Fíjense, sigan el recorrido, los números se lo saben, ¿cierto? Vamos a seguir el recorrido lógico, visual, aquí. Yo puedo, mi cerebrito puede recibir un estímulo emocional externo o puede recibir un estímulo emocional interno, como un recuerdo, un pensamiento, el deseo, o tengo hambre, ya es hora de comer una rica cena, ¿no? Y eso es un acto sensitivo que nos permite discriminar, pero está asociado a las memorias. Miren qué bonito esto, está asociado a las memorias y siendo un acto reflejo tiene memoria. Sobre esto baja al presupuesto corporal. Y el presupuesto corporal lo tenemos todo, es inconsciente y es el esquema o emoción que uso para interpretar algún hecho presente, recordar el pasado o anticiparme al futuro. Por ejemplo, si yo les digo, aparece un ratón abajo de su silla, su cuerpo que va a expresar, naturalmente, así es un acto inconsciente. Pero si yo les digo, me voy a acordar de algo que me pasa a mí, ya, denme el espacio. Vas a ser abuela. ¿Qué hace uno? Ese es el presupuesto corporal, ¿no? O sea, al ratón está todo el susto y el vas a ser abuela si es que tu hijo no tiene 16 años, ¿cierto? Te viene otra sensación. Es como, ay, qué lindo, voy a ser abuela. Ese presupuesto corporal es muy rápido, en forma muy rápida y automática genera la emoción. Y esa emoción se convierte en acción y se llama el teatro del cuerpo, ¿no? La emoción nos permite, a través de esta, hacerlo acción, formar este maravilloso teatro del cuerpo, que baja a una acción corporal dada por los músculos de las posturas, las vísceras, las hormonas, y te da una respuesta comportamental, que es una respuesta fisiológica. Esta acción va a poder lograrse en forma involuntaria o voluntaria o por sincronización con en lo interno y lo externo. Pero desde ahí sube esta acción corporal a lo que entendemos por que el cuerpo informa a la mente la conciencia, siento la emoción y ahí se transforma en sentimiento. Aquí vienen las representaciones lingüísticas, donde le ponemos nombre a las emociones.
donde no bastan las 6 emociones básicas de Ekman, ¿no? Váyanse con la Feldman y vámonos ahí a todos estos autores que están ampliando el vocabulario emocional, que es tan, pero tan importante. Fíjense que aquí yo veía unos artículos que decía que el Quijote empleó 23.000 palabras en su libro, ¿no? El libro El Quijote. Hoy un ciudadano medio utiliza 5.000. Para hablar los jóvenes utilizan 240 palabras. Y de esas 240 palabras, ¿cuántas creen ustedes que se refieren a las emociones? ¿Las 6 de Ekman? ¿Las 7 de Ekman? Por eso tenemos tanto problema en la comunicación emocional y por consecuencia en la regulación emocional. Si yo les digo, ¿cómo podríamos decir que nos sentimos fantásticamente bien? ¿Con qué palabras? Díganme. ¿Qué palabras expresarían que están fantásticamente bien? Increíble. Increíble, vamos, ¿qué más? En un chilenismo, estoy la raja. Es la raja, eso expresa mucho y la raja se utiliza en distintos contextos, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Estoy fantásticamente bien, Plena. estoy plena. Han salido otras palabras que no es solamente feliz, que es la que tenemos en las 7 emociones básicas, ¿no? Eso ya tiene que cambiar, estamos en otro paradigma. Yo estoy fantásticamente bien cuando puedo estar feliz, alegre, encantada, puedo estar relajada, esperanzada, dichosa, orgullosa, agradecida, etcétera. ¿Cuánto de este lenguaje les damos a nuestros estudiantes para expresar sus emociones? ¿Cómo estás? Bien. Nosotros en párvulo decíamos, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien, listo, suficiente, ¿no? O sea, desde pequeñito estamos entregando esta noción tan de nicho de la que es el lenguaje emocional. Sentirse horriblemente mal. Puedo estar enojado, exasperado, alarmado, preocupado, resentido, asustado, envidioso, afligido, melancólico. O sea, un abanico enorme. Hay un libro que habla de las 450 palabras relacionadas a emociones y sentimientos. Y nosotros a duras penas estamos conociendo con intensamente 6. ¿No? Y cuando Ekman se pone ya más top, agrega la 7ª. Entonces, eso ya pasó, eso era de otra época. Así que la invitación, chiquillos, es a entender que el cuerpo siempre es cuerpo, que nos moricimos, como me dijo un niño una vez. ¿Tú sabías, Claudia, que yo me moricí? ¿No? Y yo digo, bueno, si te veo más vivo y coleando que nadie. No, es que eso fue mañana. Entonces, esa temporalidad, esa expresión de vida desde que uno es niño hasta que uno es recontra adulto mayor, tiene que ver con ese cuerpo que tiene que estar en movimiento, con ese cuerpo que se emociona, con ese cuerpo que siente. Y aquí con esta imagen ustedes ven el recorrido que genera un estímulo que es emocional. El estímulo siempre tiene un componente emocional. Así es que cuando hacemos neurociencia, la neurofisiología puede separar las partes, pero este ser humano es un holos, cuerpo, mente, alma y espíritu, en común unión. Y mientras hay un suspiro, está esa vida, está esa emoción, y mientras tengamos este cuerpo hay que mover el pollo, porque si no nos quedamos ahí, ¿no? Nos va a costar muchísimo. Así que siempre a hacerse cargo de este cuerpo en ese neurodesarrollo, pero de este cuerpo emocional y este cuerpo sintiente que te va a generar las inas más lindas del planeta. La señora dopamina y su hermana adrenalina visitaron a sus primas, endorfinas y serotoninas, porque estaba de cumpleaños la hormonita oxitocina. Le llevaron emoción, acción y satisfacción. Toda esa farmacia química se genera en nuestro cuerpo. ¿Por qué necesitamos pichicata? ¿No? ¿Por qué nos tiene que dar un doctor grandón pichicata para poder sentirte fantásticamente bien? ¿No? Y entonces ahí donde las claves está en trabajar con este cuerpo en un contexto emocional seguro, en un ambiente donde podamos de verdad entregarle a los niños todo lo que, y a los estudiantes, porque yo siempre digo el niño, pero son todos mis niños de las distintas edades. Todos tienen que ver con esta emoción y este cuerpo que nos va acompañando a lo largo de la vida y que tenemos que sentirnos plenos. Entonces, queridos y queridas todas, ya vamos llegando al final, esa ya la vimos sobre, y vamos a compartir esta última
diapo con la Karin, que ella la seleccionó muy bien y juntó muchas fotitos para ustedes, trasnochó por ustedes anoche, ¿no? Y aquí, ponte por acá, Karin, nos estamos viendo las dos, ¿sí? Ya, Sí. entonces dice, para ir cerrando ya este webinar que nos apasiona, y dice, el cuerpo es el primer territorio que habitamos, te toca. Escucharlo, moverlo, expresarlo y emocionarlo nos hace humanos, nos hace libres y nos hace aprender. Así que con este cuerpo hermoso, ¿no? Agradezcan a la vida, que aquí lo tenemos sentadito frente a una pantalla hoy día para poder tratar de despertar conciencias dormidas, ¿no? Que nos hacen muy bien a todos. Así que muy contentos de poder haber participado en esta dupla. Espera, Y Claudia, falta una. falta una Ah, sí. que dice somos un ser sensible antes que un ser pensante. Y no olvidemos nunca eso, porque vamos a estar todo el día emocionados. Y qué más lindo que emocionarse, ¿no? Qué más lindo que reírse, qué más lindo que llorar, ¿no? Que sentirnos agradecidos a la vida por tener la posibilidad de trabajar con bebés, con niños, con adultos, de humanizar dentro de nuestra acción. Eso no tiene precio. Muchas gracias. Les damos un fuerte aplauso para los que quieran levantar las manitos ahí a nuestras expertas, a Karin y a Claudia, por este espectacular webinar y lleno de conocimiento y reflexiones que nos invitan a todos, no solamente a los que trabajan con niños, trabajan con bebés, los que trabajan con adultos también y los que están en formación. Agradecemos horas su espacio que nos acompañaron. Y estamos recibiendo todos los saludos desde el chat, que están todos muy agradecidos y maravillosos por esta oportunidad. Vamos a abrir un espacio de preguntas, unas 3 preguntitas por si alguien quiere. Carly tiene la mano levantada. Hola, es que estaba sin internet. Es mi turno. Hola. Parece que estamos teniendo una dificultad técnica. Denos unos minutitos para poder volver a enlazar, por favor. Ya. Camila, ¿tú me escuchas? Camila, Aló, aló, hemos vuelto. Nosotros tuvimos una caída acá en la universidad, pero creo que estaban todos conectados. Así que, o algunos volvieron, hicimos una caída. No sé si Camila, ¿me escuchas? sí, sí, Ah, ya, perfecto, ya. ya, Sí, sí. No sé, hay, nosotros acá en la hay, universidad junto a la expositora nos caímos, pero cuéntenos ya. si pudieron conversar algo mientras no estábamos escuchándola. No, no, nadie habló, Camilita. Así que Perfecto, ahí retomemos si hay alguna pregunta. Alguien iba a hacer Carly, una pregunta. Carly tenía la mano levantada y una pregunta. Carly. Hola, yo tengo una pregunta para la profesora Karin. En algún momento, cuando ella estaba haciendo algunas conclusiones de la importancia de los patios, de hacerlos más divertidos, habló de llenar de, ¿cuál era la palabra? Era algo como, no, como Desafíos, desafíos. desafíos.
Sí, Desafío. pero cuando dice desafíos, yo no trabajo en educación, yo trabajo en salud, ¿Ya? pero ¿qué es lo que debería visualizar como juegos, obstáculos, No, material mira, disponible? es con lo que haya, con lo que haya. Imagínate el refalín. Las educadoras generalmente dejan a los niños solo bajar el refalín, únicamente bajarlo. Si tú le permites al niño subir el refalín, es un gran desafío. Es un desafío motriz, es un desafío cognitivo y es un desafío afectivo. De voluntad. Desde lo que tienes, desde lo que tienes. Si, por ejemplo, tienes las típicas, yo les digo, las monkey bars, donde pasan los niños, donde se cuelgan. ¿M? Las educadoras generalmente los dejan solo por abajo. ¿Por qué no por arriba? Imagínense la Mm, emoción del niño, gatear por arriba. Y tú los encuadras, tú los dices, en este momento pueden hacer esto conmigo. No es en cualquier momento. En las ¿Mm? plazas pasa lo mismo. ¿Mm? En las plazas, y si lo llevamos a la crianza y que los padres van mucho a las plazas con los niños, constantemente están limitando, ¿no? Ese desafío natural que el ser humano busca. Por supuesto, hay que resguardar que no La vayan, seguridad. que es claro, que no, que salgan vivos de la plaza, ¿no? Pero sí hay cosas que no nos damos cuenta y que son Mm. sumamente restrictivas en función a lo que nosotros manejamos en cuanto a ese espacio. Y Entiendo, algo. es posibilidad de explorar todo. ¿Mm? Así que tú dejes unas telas en el jardín, vas a provocar muchas cosas. Unas telas se van a empezar a vestir, van a tomar la tela para jalarla, para tirarla, se van a enrollar. ¿Mm? Lo que pasa que para eso hay que saber observar y escuchar. Y lo primero que hay que hacer antes de observar y escuchar es observarnos, autoobservarnos y autoescucharnos, porque las limitantes generalmente las ponemos nosotros. Generalmente es como que no se saque la chaqueta porque hace mucho frío. Quizás tú tienes frío, el niño no tiene frío. Y si se va a mover, menos frío. O no le llevo las botellas de agua porque si ya tomó agua, ¿para qué de nuevo? ¿Mm? O no le saques los zapatos porque después es un rollo ponerle los zapatos. Entonces pasa desde mi lugar como adulto. Yo no me pongo en el lugar del otro. Entonces para eso es importante hacer un trabajo personal. ¿Mm? Sobre todo si trabajamos en las etapas madurativas de los niños, sobre todo si trabajamos en colegios, en escuelas. O también con los adultos mayores, yo siempre pienso en las casas de reposo, ¿no? En estas ¿Mm? casas, cómo se invalida el cuerpo y ¿Mm? cómo las mismas asistentes de ellos le dicen que es sentadito, ¿no? Y están olorositos, están bañaditos, pero no hay estimulación con el cuerpo, no ¿Mm? hay movimiento, no hay desafío. Entonces, si usted tiene el burrito para caminar, úselo, ¿no? Y tiene que llegar acá y ponga el burrito sabanero ahora que estamos en Navidad, pero muévase. O sea, eso es súper importante, la perspectiva que tiene el otro adulto que está dialogando, ¿no? En esta cognición, en esta comunicación. Ahí Pedro dice el nombre casa de reposo es horroroso. ¿Cómo se dice ahora? Muchas gracias, Karin y Ah, Claudia. Muchas justo gracias nos iba por... a decir algo Pedro. Ah, perfecto. Pedro, por favor. No, breve. Residencia. Debieran llamarse casas de actividad, no casas Eso. de reposo. Mm. Eso. Es muy Claro, cierto, muy bueno el efectivamente. aporte y ahora les dicen residencias para que suene más elegante. Pero bueno, en el fondo es cuando ya se está anulando el movimiento, ¿no? Y cuando se anula el movimiento, se anula también el cerebro. O sea, en el fondo ahí, y eso si se hicieran investigaciones, yo siempre digo, si esas casas en movimiento o esos centros donde están los adultos mayores, siendo bien cuidados y bien atendidos, falta la esencia, que es La el cuerpo, emoción. la emoción y el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo, o sea, ahí uno ve que se mueren antes, porque se sufren abandono y porque ya se empiezan a olvidar de sus afectos. Entonces, por eso tenemos un gran compromiso. Yo que tengo 82 años, me falta un poquitito todavía para llegar a esos lugares, pero no pienso
Si estoy ahí, tengo que bailar, tengo que moverme, tengo que tener desafío, tengo que tener pasión, tengo que tener motivación, tengo que poner atención. O sea, de nosotros depende mucho también cómo vamos construyendo nuestras vidas. Muchas gracias, Claudia. Y tenemos una última pregunta que es de Cote Torres, que levantó la manito recién. Hola, Cote. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. No, yo tengo una pregunta pequeña, pero que puede servir a muchos profes. ¿Cómo hacer que ese niño mantenga la atención esos 30 segundos, un minuto que se tiene que dar la actividad? Porque en general sí, uno se mueve, yo soy hiperactiva, entonces me cuesta mantener la atención y no moverme al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Hay algo que es súper natural, que si tú estás interesada en eso si tú estás interesada en algo, vas a mantener la atención. Y entonces el punto es cómo hacer las prácticas pedagógicas interesantes para los chiquillos, porque el déficit atencional yo nunca lo he visto en un ser humano que está interesado en algo. La motivación. Pero la motivación Gracias. intrínseca, es con esa motivación tenemos que trabajar. Nosotros no somos animadores de los niños. Nosotros tenemos que saber observarlos y leerlos y conocer cuáles son sus necesidades. Y ocuparnos que el ambiente, Loris Malaguzzi lo dice, el ambiente es el tercer maestro. Ocúpate del ambiente, ocúpate de estímulos interesantes, de desafíos, Eso iban a ocúpate de tomar. leer a los niños, ¿no? ¿Quién habló? Creo que Pedro. Hable nomás, hable. No, no Pía, fue él. Pía tiene levantada su manito. Muchas gracias. ¿Pía? Hola, hola Karim, hola Claudia, un gusto Hola, volver a Pía. verlas. Igual, qué lindo. Sí, mira, mi pregunta iba un poco como desde la inexperiencia y también un poquito como desde la inexperiencia, básicamente. Ya que, bueno, me pasa que yo, desde que hice el diplomado en psicomotricidad, dejo mucho jugar a los niños de una manera un poquito más explorativa, les paso los materiales y ahí me dedico mucho a observar. Sin embargo, me pasa a veces que siento que los niños se sobreestimulan. Entonces ahí temo un poquito a estar generando un ambiente un poco como más de locura y que no sea un ambiente apropiado para que los niños absorban que absorban los estímulos que yo busco a través de la exploración. Entonces, claro, como que quería plantear esa inquietud que a mí me aparece esta inquietud que a mí me surge desde lo que he observado en ocasiones. Es que puede ser que se desorganizan demasiado, entonces tal vez hay que hacer algo más dirigido y no pasa nada. Y hay que ver el tema de los materiales. ¿M? Porque tú, en definitiva, con enano, uno necesita una sala con un tatami y ya está, si tú los quieres mover. Y un par de cajas y no mucho más. Entonces, tanto estímulo y piensan que hoy en día los niños tienen el impacto de las pantallas. Entonces, muchas cosas están pasando en sus cerebros que antes no pasaba. ¿Mm? Por ejemplo, compré unas capitas ahora, sí, compré telas y le hice capitas. Y las capas al final se sobreestimulaban, no paraban. Entonces, la capa que yo la busqué, la intención de la capa era que accedieran al símbolo y representaran un personaje y tuvieran superpoderes, al final era una cosa así como darle mucha energía. Entonces, sacamos la capa. Hasta nuevo aviso, hasta ver qué pasa la próxima clase o qué pasa la subsiguiente. Uno va probando, uno tiene que ir observando y tiene que ver qué va pasando con ese niño. Pero generalmente, por ejemplo, yo los hago saltar y saltan, 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 pero llevan clases saltando, 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 saltando. Entonces llega un momento que les digo, último salto, ahora construir. Y hay muchos, no hay muchos. Los menos siguen saltando, pero al menos los que pueden cambian de etapa madurativa y no se quedan en el salto. ¿Me entiendes? ¿Mm? Sí, Eso te sí, podría, bueno, de sí, al repente hacer final, más aquí o claro, Muchas ahí un poco gracias, ir Pía. equilibrando
Sí, La- de repente a nivel cerebral, ojo con la discoteca neuronal, por decirlo en palabras simples. O sea, muchos estímulos también generan esa dinámica que tú percibes en esas actividades que estás intencionando, ¿no? Entonces hay que cuidar el ambiente. Los ambientes tienen que ser delicados, los colores delicados, tienen que tener oxigenación, tiene que ser humanizante, ojalá en contacto con la naturaleza, de eso se nutre el cerebro. Lo tengo que pasar bien con mis amigos, no tengo por qué si tengo 20 niños tener 20 capas, basta con 2 capas y uno va a ser el que se pone las capas, el otro le va a tomar la foto y el otro lo puede llevar al APA para que vuele. O sea, en esa construcción se construye. Entonces, em, hay que cuidar los estímulos que entran al cerebro. Hay, en las salas de infancia, sobre todo, a mí que me toca trabajar para este lado, ¿no? Hay muchos estímulos. En las piezas de los niños, las familias le tienen todo, todo. O sea, aquí en qué minuto cierran los ojos, en el techo tiene un planetario pegado. Entonces, bueno, hay mucho ahí que cuidar también de cómo dosificar esos estímulos y que sean amables sensorialmente. Maravilloso, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, sí, maravillosa respuesta y que sin duda podemos abordar en una próxima versión, como lo mencionaba Aldo al principio, para el año 2025 vamos a ir generando estas inquietudes de temas que tienen todos, que tienen los profesionales de hoy en día, los que están en formación, para nosotros aportar desde este granito de arena, un momento, un espacio donde compartir la idea, compartir las preguntas e inquietudes que tenemos todos. Así que le agradezco su participación y agradezco a la expositora por este maravilloso webinar. Ya que tengan una excelente Gracias. tarde y no olviden, por favor, la evaluación también del mismo, que recogemos todas las inquietudes y vamos generando contenido. Muy Muchas bien. Chao, gracias. chao, Muchas chiquillos. Que gracias a tengan todos, Buenas chicos. tardes. feliz Chao, Estén Navidad gracias. bien. a Chao. Chau, todos. chau. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Abrazo. Muchas gracias. Hasta Gracias. General, luego. a varios conocidos por ahí. Chao, Sí, muchas gusto gracias. verlas. Hola. Oli.